Uf. Hola chicos, ¿cómo están? Hola, hola. Esperando que llegue la gente para armar el directo, para empezar el directo. Ahí llegó Pato. Muy bien, Pato. Hola Sergio Exun. Hola Martinoy. Celso Quesada. Saludos desde Olivar. ¿Conoces por ahí? No, no conozco Olivar. ¿Cómo están chicos? Hoy ayer di una clase de las clases de economía que doy yo los miércoles y se me olvidó grabarla, weón. Voy a tener que hacerla de nuevo el próximo miércoles exactamente la misma clase para los cabros que no se conectaron. Así que bueno. Pasan qué cosas, ¿no? Bueno, soy rural criolla del Valle del Cachapual, vale. Hola Renzor, hola Sergio Yarzun, hola Alex Astorga Rubio. Ahí vienen llegando los seres humanos, vamos poniendo los me gusta, vamos apareciendo, vamos a reaccionar a dos videos. Uno del Lord Gerard que se basó, sacó un video bien bueno y corto, 6 minutos y muy potente y muy correcto, muy pocos peros que ponerle, la verdad. Primera vez que veo un video de Lord Gerard y no estoy diciendo, ah, pero ¿cómo se le ocurre decir esa weá? ¿Vale? Entonces, vamos a verlo, ¿ya? Eh, y también uno que sacó Academia Play, lo vamos a reaccionar, lo sacó hoy día, tiene 5 horas de subido el video. Es sobre Pinochet y Allende y la weá. Ya está la cagada en los comentarios. Yo solamente me digné a recordar que un detalle en los comentarios diciendo, oye, pero espérate un poco, no nombraste esto. ¿Ah? Pero ¿para qué van a ver el de Academia Play si pueden ver mi reacción? ¿Ah? Si pueden ver mi reacción. Ustedes saben que este tema a mí me gusta mucho. Yo soy pinochetista. ¿Ah? ¿Mm? Así que bueno. Pero vamos, que llegue un poco más de gente. Vamos poniendo me gusta, compartan el directo. Después yo voy a cortar las dos reacciones y las voy a subir a como por separado. Pero igual ahora sean partícipes de la reacción. Participen de la reacción. ¿Ah? Entonces voy a ir a Lord Gerard tiene otro analizando si nuestros señores de izquierda, derecha. De ese estoy hablando, ¿vale? Lord Gerard sacó un buen video. Primera vez que no digo, pero Lord Gerard, qué chucha. Así que lo vamos a ver, vamos a comentar algunos detalles, obviamente, eh, pero voy a ir a buscarme una botella de bebida para tomar bebida mientras comunico con ustedes. Voy a echar una enjuagadita a este vaso. Y ustedes van a compartir. En lo que yo voy a buscar un vaso de bebida y vuelvo, ustedes van a compartir este directo, ¿vale? Le van a dar al compartir, lo van a poner por todos lados, ¿ya? A mí, personalmente, no me importa si cuando lo comparten me tiran mierda para pasar piola, para que no lo jueguen. Estoy bien con eso, no tengo problema con eso. Pero compartan. O sea, prefiero que compartan, bueno, diciendo, mira, este saco wea, la wea que está diciendo, para que la gente no les agarre mala, a que no compartan. Así es. Voy a enjuagar este vasito, traerme una botella de bebida y empezamos con las reacciones, ¿ya?
chicos, muy bien. Muy bien. Estamos recién empezando, Benjamín. Em, estamos recién empezando, chicos. A ver, claro que hubo alguna compartija, porque llegaron unas 12 personas. Oye, sea, el programa con Max Lobo y Alvarito se canceló la weá. No, el domingo de resurrección obviamente no hicimos por ser domingo de resurrección. Tomamos el día. Pero este domingo entiendo que va a haber programa. Ya chicos, ya chicos. Vamos a la primera reacción. Vamos a partir con el de Pinochet Allende que sacó eh, el Academia Play. ¿Vale? Vamos a partir con ese. Aquí está. Todos saben Academia Play, ¿qué es Academia Play? ¿Mm? Y hay que reconocer que Academia Play intenta, ojo, intenta, o al parecer todo indica que intenta ser neutral, pero, pero no por eso se le van a perdonar gravísimos errores, ¿vale? Que van a ser contestados. Aquí esperamos que Academy Play se lo tome bien y que no nos vote el video por copyright y bueno, veámoslo. ¿Están todos listos para ver el video de Academy Play? Ya, veámoslo. La historia contemporánea de Chile entre 1970 y 1990 no es un cuento de hadas con héroes y villanos de caricatura, sino el relato de un país que fue utilizado como conejillo de indias para dos fanatismos ideológicos diametralmente opuestos. Es un laboratorio sociológico, económico y manchado de sangre donde se jugaron dos partidas de ruleta rusa. Y para entender este periodo sin caer en la ceguera de las trincheras, hay que dinamitar el gran tabú intelectual de nuestra era, condenar la barbarie, la tortura y el terrorismo de Estado de una dictadura militar no te obliga a aplaudir, justificar ni blanquear la ruina económica y el desastre estructural del gobierno que la precedió. Acomódate porque vamos a diseccionar estas 2 décadas con bisturí, sin anestesia. Ya partimos con un problema grave, ¿no es cierto?, propio de una persona idealista kantiana, que parte, ¿no es cierto?, de opciones irreales, ¿no es cierto? Parte de plantearse una opción irreal, una opción que no existe, ¿vale? Una posición que no tiene correlato con la realidad. Y eso lo hacen los nazis y los libertarios en general. Entonces tenemos a Pinochet y Allende. Y esas son tus opciones. No hay otra opción, no hay una tercera opción en la realidad. En la realidad no existe una tercera opción. No, yo los condeno a los dos, a unos por no sé qué y a los otros por no sé cuánto. Eso no existe. Eso es una declaración de moral, de intenciones personales, espirituales, media poética y lo que sea, pero no es una posición respecto a la realidad. Es una cosa totalmente intramental, es algo que está en tu cabeza. Si tú empiezas a decir, no, es que si yo puedo condenar tanto a Pinochet como a Allende, porque en realidad los dos hicieron cosas malas. Te estáis subiendo como una especie de trono en las nubes y jugando desde una posición, desde una posibilidad que no es posible, desde una no posibilidad histórica, desde una irrealidad. Podías juzgar desde una realidad, pero para juzgar desde una realidad tienes que asumir esa realidad con todas sus complejidades. Y eso te da pánico moral. Entonces, como eres kantiano, y libertarios y nazis tienen en común que son kantianos, entonces se paran en su razón abstracta y desde ahí pretenden que puedan ellos juzgar lo real.
sin compararlo con lo real. Sigamos. Tesia, sin romanticismos baratos y con los datos sobre la mesa. El origen de la tragedia, cómo Salvador Allende llegó a la moneda. Para entender el colapso, primero hay que entender el pecado original del mandato de la unidad popular. Salvador Allende no era un campesino al... Para entender el colapso, como expongo en el trabajo que saqué el año pasado, a ver, lo voy a buscar, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de mi trabajo el año pasado. Déjenme buscarlo solamente para tener el nombre. Está en... A ver. Sí, la hiperinflación como síntoma del deterioro institucional, Chile 1968-1975. Así se llama mi trabajo del año pasado. Lo publiqué como en enero, así que bueno. Pero es un trabajo académico, no es un libro. Y lo que pongo aquí yo y lo que demuestro aquí yo es que en realidad la transformación del sistema chileno comienza, la transformación trágica del sistema chileno comienza con el desarrollo de los años 60, donde comienza a acabar, empieza a hacer un intento de ingeniería social por acabar con el modo de producción propiamente chileno, que es el modo de producción del inquilinaje y la encomienda. Es decir, un modo de producción rural, que es agrícola y minero y que funciona a partir de grandes latifundios y sistemas feudales de lealtad. Entonces, en la profundización democrática de mediados del siglo XX se intenta ir horadando este sistema y lo transformando en uno industrial y urbano. En ese proceso ya hay un germen del problema, porque ahí se forman las llamadas callampas y se genera la extrema pobreza. La gente pobre que recibía su casa, que recibía su estipendio, que recibía su coalimento, etcétera, de su patrón, al ser expulsada de los grandes periodos agrícolas y de las grandes explotaciones mineras, llega a las ciudades a hacer poblaciones callampas, a construir tomas, básicamente, para tratar de trabajar en las fábricas. Y eso genera una situación de pobreza extrema que va a catalizar todo lo demás. El problema no empieza con Allende. El problema empieza con el intento del siglo XX de Chile de industrializarse. La industrialización rompe el alma de Chile, que no es industrial, es rural, es agrícola y es minera. Y que no es individualista, impersonal, aislada, sino todo lo contrario, es de comunidades unidas por lazos de lealtad. Pero bueno, ahí si quieren les paso un poquito de mi trabajo. Se los voy a dejar caer en alguna de las redes, ¿ya? Ni cagando veo a Nicolás Morán. Me queréis tener vomitando en vivo, weón. Lo de William Tristeza lo podemos ver. Ya, sigamos con el video de esto. Bueno. Alzado en armas ni un outsider antisistema. Era un médico nacido en el seno de una familia burguesa y acomodada de Valparaíso, un político profesional que había sido diputado, ministro de Salubridad y senador. Había fundado el partido formal de la Academia Play que se llama Ministro de Salud. En Chile no existe el Ministro de Salubridad, se llama Ministro de Salud. ¿Vale? Y en este afán industrializador participó Allende también como Ministro de Salud cuando obliga por norma la pasteurización de la leche y deja al país sin leche de un día para otro porque los productores de leche no tenían el capital ni la infraestructura para hacer la pasteurización. O sea, que esto, nosotros si vamos al detalle, yo lo dije en términos grandes, digamos, a grandes rasgos, digamos, forzar a una nación no industrial a volverse industrial es siempre traumático, pero si nos vamos al detalle se generan cosas como esas, cosas como obligar a las empresas de leche a pasteurizar la leche cuando no tienen la infraestructura y por lo tanto dejar al país sin leche de un día para otro. Eso es lo que hizo Allende cuando era ministro de Salud, no Salubridad. Partido Socialista en 1933 y había perseguido la presidencia con una terquedad encomiable. Compitió en 1900... Allende fue cofundador del Partido Socialista
no fundador, sino cofundador, estuvo con otras personas en la fundación del Partido Socialista, que luego tuvo una fractura a partir de la República Socialista de los 100 días. ¿Mm? Así es nomás. 1952, 1958, 1964 y finalmente en 1970. La narrativa mítica a menudo pinta su victoria como un maremoto popular incontenible. Los datos fríos dicen otra cosa. En las elecciones de 1970, Allende ganó con una mayoría relativa raquítica, apenas un 36,6% de los votos, superando por un margen de infarto al conservador Jorge Alessandri. Al no obtener la mayoría absoluta, la Constitución exigía que el Congreso Nacional ratificara al ganador. Allende logró sentarse en el sillón presidencial únicamente porque la democracia cristiana le prestó sus votos en el Parlamento, tras obligarle a firmar un Estatuto de Garantías Democráticas. Es decir, Allende intentó llevar a cabo una revolución socialista radical, alterando de raíz la estructura de propiedad y la economía de una nación. La estructura de propiedad y la economía de la nación chilena estaban alteradas de raíz y totalmente en tensión crítica por cambios radicales previos. Allende y Pinochet van a tratar de culminar, digamos, de consolidar el proceso de transformación, Allende por el lado socialista, Pinochet por el lado capitalista, pero ambos van a tratar de consolidar un proceso de transformación que no empezaron, no lo empezó Allende, no lo empezó Pinochet, es un proceso de transformación que inició con los gobiernos radicales y que se acentúa con la reforma agraria. La economía chilena no era una economía que estaba ordenada y que tenía una forma de ser en 1970. Era una economía profundamente tensionada y dañada, y la estructura productiva y la estructura de relaciones sociales estaba profundamente tensionada y dañada porque a partir de los años 30, más o menos, empiezan proyectos de cambiar a Chile, de hacer que Chile sea otra cosa distinta, ¿vale? Y ese proyecto nos lleva a una serie de conflictos sociales, la revolución de la Chaucha, etcétera, bla, 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 la ley maldita, que van a culminar en dos intentos de consolidación del cambio, del cambio de una nación agrícola a una nación urbana, de una nación rural a una nación urbana, y esa consolidación del cambio se va a intentar por el lado socialista y luego por el lado capitalista, ganando este último. Pero esto de que Allende trató de transformar de raíz la economía chilena es un error. Allende trata de consolidar una transformación que venía ocurriendo y la trata de consolidar desde un punto de vista. Y luego Pinochet la termina consolidando desde otro punto de vista, pero la transformación profunda y radical del sistema chileno venía ocurriendo desde los años 30. ¿Vale? El respaldo de apenas un tercio del electorado. Gobernar para la revolución sin una mayoría social aplastante fue el primer paso hacia el precipicio. El trienio ominoso, la anatomía de un suicidio matemático. La autodenominada vía chilena al socialismo sonaba a poesía épica en los discursos de balcón, pero en la hoja de cálculo de la economía nacional fue una inmolación teórica. El plan consistía en la estatización acelerada y forzosa de los medios de producción, expandiendo el gasto público sin... Ya eran la mayoría de los medios de producción urbanos, ya eran estatales o semiestatales. ¿Vale? Esto es súper importante tenerlo claro. Ya había una enorme prevalencia de la producción estatal. En el caso de Frei Montalva ya había existido durante el gobierno de Frei Montalva un tremendo proceso de estatización. Ya existía ese proceso de estatización. ¿Ya? Allende viene a continuar una tendencia, pero en una dirección particular. Tener con qué pagarlo. Allende creó el área de propiedad social para que el Estado monopolizara la economía. A base de compras forzosas y resquicios legales, los famosos decretos de insistencia, el control estatal sobre la producción no agraria saltó de un manejable 15% a rozar el 40% en menos de 3 años. 15% es muchísimo. ¿Vale? ¿Se fijan? Ya tenía, hoy en día debe ser como 10.
o menos, 7, 8. 15% es muchísimo. El Estado devoró el 85% de la minería, apoyado unánimemente por el Congreso, todo hay que decir. Unánimemente porque respondía al criterio que se estaba manejando desde hace rato ya. Y del sector financiero, el 70% del transporte y el 100% de los servicios básicos. En el campo, el fanatismo fue idéntico. Aceleraron una reforma agraria que liquidó los latifundios, propiedades de más de 80 hectáreas, dejando al Estado... Eso era algo que venía desde Alessandri. Este proceso de eliminar los predios de más de 80 hectáreas venía de Alessandri y después siguió con Frei Montalva y se radicaliza con Allende. Pero lo hace la derecha primero y luego el centro derecha y después la izquierda. ¿Y por qué? ¿Por qué los tres bandos políticos hacen lo mismo? Porque el plan de la élite criolla era la transformación de esta alma de Chile en una nueva sociedad urbana. Había que sacar a la gente del campo. Esto fue como lo de Pol Pot, pero a la inversa. Como dueño del 40% de la tierra productiva. Pero como los burócratas rara vez saben cómo manejar un arado, la inversión se desplomó y la producción de trigo, la base de la alimentación chilena, cayó en picado un 43%. Chile se quedó sin su propio pan. Para asegurar la lealtad de sus bases, el gobierno de la Unidad Popular disparó el gasto público del 41% al 56% del PIB entre 1971 y 1972, subiendo sueldos y pensiones. Pero ¿quién pagaba la cuenta si nadie les prestaba dinero y la recaudación de impuestos no subía? La respuesta fue la misma que han dado todos los populismos acorralados de la historia: encender la máquina de hacer billetes. El Banco Central perdió su autonomía y se dedicó a monetizar un déficit fiscal demente. Si una economía sana tiembla con un déficit del 3%, Allende lo llevó al 15% en 1971, al 25% en 1972 y a un apocalíptico 31% del PIB en 1973. La consecuencia ineludible fue la hiperinflación. Los precios, que parecían controlados en un 22% en 1971, superaron el 600% para finales de 1973. El costo de la vida se multiplicó por 25. Ese impuesto inflacionario, profundamente regresivo, trituró el poder adquisitivo de los trabajadores. Para apagar el incendio inflacionario que ellos mismos habían provocado, impusieron fijaciones de precios por debajo del costo de producción. El desastroso resultado de fijar los precios no se hizo esperar. Las fábricas paralizaron. El desabastecimiento fue... Las fábricas no paralizaron por el control de precios, las fábricas paralizaron porque había enfrentamiento entre los izquierdistas que querían tomarse la fábrica y los trabajadores y empresarios de derecha que querían defender la fábrica y estaban matándose a balazos y a palos y a puñaladas y a botellazos y a combos en las fábricas, los dos grupos que tenían estos dos modelos distintos de transformación del país. Pero aquí, en este fenómeno, en esta situación específica, las fábricas no se detuvieron porque la fijación de precios hiciera irrentable que produzcan. No. Las fábricas se pararon por los enfrentamientos. Porque no puedes tú tener la fábrica andando si tienes que tener a los trabajadores leales defendiendo la fábrica de los trabajadores desleales que quieren tomársela. Absoluto, y las estanterías de los comercios se vaciaron. Sobrevivir implicaba hacer colas humillantes gestionadas por las juntas de abastecimiento y control de precios, o acudir a un mercado negro omnipresente donde un pollo costaba 10 veces más que la tarifa oficial. Cualquier paralelismo con la Venezuela de Hugo Chávez y Nicolás Maduro no es casualidad, es causalidad pura.
Ambos modelos compartieron la misma arquitectura de la ruina: expropiación masiva, gasto desbocado, impresión inorgánica y controles de precios. Allende tuvo la mala suerte de que el precio del cobre se hundiera en 1972, quitándole el maquillaje de las divisas extranjeras, mientras que el chavismo gozó de un superciclo petrolero que le permitió alargar su agonía durante 15 años. El golpe y el ascenso de las sombras. El país estaba roto. La polarización se respiraba en paros patronales, como Se respiraba desde el 60, desde el 50 y tanto, ¿vale? De hecho, en los 30, a finales de los 30, a principios de los 40, Chile estaba más polarizado que en los 70. Y había más peleas callejeras, ¿vale? Pero porque estaba iniciando el proceso. Después hubo una disminución de la polarización, pero siguió siendo alta. Y claro, se vuelve a tener un pic en la consolidación del proceso que va entre el 68 y el 78, pero hay que tener claro que en este periodo la polarización siempre fue alta, ¿vale? La polarización en Chile fue alta todo el tiempo. No es como que, oh, sí, por Allende se polarizó el país. No, no, no. Y no estoy defendiendo a Allende, yo soy pinochetista, pero la historia es más compleja. como la célebre huelga de camioneros, enfrentamientos callejeros y la violencia cruzada de grupos de extrema izquierda, el MIR, y extrema derecha, Patria y Libertad, y el asesinato. Incomparable, incomparable. No hay punto de comparación. Patria y Libertad eran 4 hueones que hicieron 3 cosas. El MIR era una organización gigantesca, muy armada, muy financiada, que hizo millones de atentados, ¿vale? Y durante estos años, la gente del MAPU, la gente del MIR, la gente del JAP mataron muchísimas personas de derecha sin que las personas de derecha tuvieran con qué responder. Patria y Libertad era una respuesta bastante tímida y de poca escala en comparación con la agresión que se estaba recibiendo por parte de la izquierda. Así que aquí ponerlos como del mismo tamaño y en el mismo lugar es deshonesto, si es que no, a menos que esta persona realmente no haya estudiado bien el tema. Asesinato del exministro Edmundo Pérez Zujovic. La ironía más oscura de este periodo es que el propio Salvador Allende, quien estaba completamente acorralado en agosto de 1973, nombró a Augusto Pinochet como comandante en jefe del ejército, creyéndolo un militar leal y apolítico. El 11 de septiembre de 1973, las Fuerzas Armadas y Carabineros reventaron el orden constitucional. Los Hawker Hunter bombardearon el Palacio de la Moneda, reduciendo a escombros el símbolo de la República. Allende, cercado, se suicidó con un fusil AK-47 que le había regalado Fidel Castro. Así terminó la vía chilena al socialismo, ahogada en su propio desastre y rematada a sangre y fuego. Creo que se fijen que aquí no habló de las violaciones masivas, donde llegaban los comunistas alentados por las mujeres comunistas, feministas, muy de Rosa Luxemburgo, ¿no es cierto? ¿Ah? La facha no es compañera, dicen, ¿no es cierto? Y cuando tomaban un predio, tomaban a la esposa y a las hijas del patrón del predio, incluso a la esposa y a las hijas de los peones que se oponían a la toma del predio, porque muchas veces, la mayoría de las veces, los peones se ofrecían voluntariamente a pelear contra los que venían a tomar el predio y se enfrentaban a tiros contra las hordas comunistas, los peones con los patrones, contra los que venían a tomárselo. Y cuando llegaban, a todos los que se habían resistido, los patrones, los peones, etcétera, les violaban a las esposas y a las hijas, incluso a las mamás ancianas, y se las violaban sistemáticamente, se turnaban de cientos de comuneros, cientos de comunistas, se turnaban para violarlas una y otra vez a las mujeres que tenían alguna relación con los hombres que defendían los campos. Y esto era alentado, era celebrado, aplaudido por las mujeres de la izquierda. Y no se nombra, no lo nombra. Va a nombrar sí, que oye, sí, los militares, pero no va a nombrar eso.
o las torturas que hizo Allende, incluido un diputado del Partido Nacional que fue torturado por que en una reunión del Partido Nacional, cansados de que los del MIR les tiraran piedras, usaron cascos de construcción. Y entonces fue detenido por eso y fue interrogado con tortura, con electricidad, con corriente, con electroshock, para sacarle una supuesta confesión de que supuestamente por usar cascos de construcción era un grupo paramilitar. Eso no lo nombra, no lo va a nombrar, no lo va a nombrar nunca. Entonces aquí pierde objetividad, mi compadre, pierde imparcialidad Academia Play. Sigamos. Los Chicago Boys y la brutal reingeniería económica. Con el poder absoluto en sus manos, el Congreso clausurado y los partidos ilegalizados, Pinochet le entregó las llaves de la economía a los Chicago Boys. Eran un grupo de tecnócratas formados en la Universidad Católica y en la Universidad de Chicago, devotos de Milton Friedman y Arnold Harberger. Traían bajo el brazo el ladrillo, un plan clandestino redactado antes del golpe que proponía aplicar un electroshock liberal sin contemplaciones. Acostumbrado a décadas de proteccionismo, Chile fue arrojado al mercado global. Los aranceles de importación bajaron de un prohibitivo 94% a una tarifa plana del 10%. 94% de arancel, weón, cuando la mayoría de los chilenos andaban a pata pelada, weón, no tenían zapatos, y tenían aranceles del 94%, para que no, los weones no puedan tener, para que sea imposible comprar zapatos baratos importados y que los chilenos tengan entonces que comprar zapatos chilenos carísimos de cuero y tener entonces la gente, si es que tenía mucha suerte, un par de zapatos y la mayoría de las personas andaban en hojota o a pies pelados. Y la parte humana de esto no se dice, o sea, cuando se dice, no, mira, bajaron a hacerle el 94, se habla como del número, pero la parte humana, ¿dónde está la parte humana? Donde 80% de los chilenos andaban descalzos, señor, descalzos por la brutalidad de la idea esta de la industrialización. Entonces había que subir aranceles para industrializar, entonces ahí estaban descalzos los chilenos, sin zapatos, caminando por calles de tierra con los pies descalzos. ¿Ah? No, pero es que no podemos bajar los aranceles porque van a quebrar los productores de zapatos nacionales. Ah, y la gente. Quebrando a gran parte de la industria manufacturera local que no pudo competir y orientando al país hacia la exportación de materias primas. Privatizaron el 95% de las empresas que el Estado controlaba. Aquí asomó el capitalismo de amiguetes. Empresas estratégicas fueron mal vendidas a grupos cercanos a la cúpula militar. El caso de la Sociedad Química y Minera, entregada... Empresas estatales fueron vendidas a personas leales. Eso fue lo que se hizo. Se fueron entregadas a personas leales. ¿Vale? ¿Criterios de lealtad? Son criterios válidos. El criterio de lealtad es un criterio válido. Lo es. Siempre ha sido un criterio válido la lealtad. Pero bueno. Al yerno del dictador Julio Ponce Lerou es el monumento supremo a esta opacidad. En el ámbito laboral, el régimen desmanteló el inmenso poder del movimiento sindical de trabajadores. De hecho, Allende no había inventado la inamovilidad laboral. Fue una ley de Eduardo Frei Montalva en 1966 que exigía causa justificada para despedir. Pero su gobierno le dio un poder de facto absoluto a los sindicatos. Pinochet barrió con eso, disolvió la Central Única de Trabajadores y en 1978 instauró el despido libre. En 1979, con el Plan Laboral de José Piñera, atomizó la negociación colectiva y legalizó el reemplazo de huelguistas. Convirtieron a Chile... La hizo por empresa. La hizo por empresa. Yo no sé si estoy de acuerdo con que la negociación colectiva sea por empresa, pero la hizo por empresa. No es una atomización. Un sindicato por empresa y se discute el sindicato con la empresa. En vez de hacerlo un sindicato para todo el acero, ponte tú, y que una empresa chica de acero no tenga voz ni voto. En el laboratorio de la flexibilización laboral y en el pionero mundial de la privatización de las pensiones, las AFP,
y la salud, ISAPRES. El Pero sistema de salud chileno, lo dijo Mañalich y yo lo repito, es el más eficiente del mundo. Y no lo digo yo y Mañalich, lo dicen un montón de expertos. Es el mejor sistema de salud que existe en términos de su eficiencia. ¿Vale? La cantidad de dinero que se gasta versus la cantidad de dinero que versus la calidad y la cantidad de la atención que se genera es muy, muy eficiente. El sistema chileno de salud es el mejor del mundo. Mucho mejor que el sistema privado de los gringos, que es totalmente inhumano, donde te podéis morir sin que te atiendan, y mucho más, de mucho mejor calidad que los sistemas públicos europeos. Es así. Si alguien tiene alguna duda, revise los datos. cacareado milagro económico exige una lectura sin anteojeras. El dogmatismo de mantener un tipo de cambio fijo frente al dólar y la desregulación financiera suicida condujeron al país a la hecatombe en 1982. El castillo de naipes del endeudamiento privado colapsó, el PIB cayó un 15% y el desempleo superó el 30%. La dictadura, tragándose su propio dogma, tuvo que estatizar temporalmente a la banca para evitar que el país se fuera por el desagüe. A ver, la economía mejoró con Pinochet, es cierto, pero si te venden que Pinochet obró un auténtico milagro económico, revisa las estadísticas. Pinochet se negó rotundamente a privatizar Codelco, la Corporación Nacional del Cobre, que había sido nacionalizada por completo durante el gobierno de... Obvio, pues si tenían déficit y tenían que cubrir ese déficit, estaban bajando impuestos y Codelco era rentable, ¿por qué la iban a privatizar? Pues bueno. de Salvador Allende. También se fijó el tipo de cambio, una medida que no se puede calificar de liberal. Y es que las ideas liberales se fueron difuminando con el tiempo. El Estado volvió a tener un rol más activo. Se subieron algunos aranceles aduaneros para proteger a la industria local, se reguló fuertemente el sector bancario y se controló la entrada y salida de capitales. Entre 1973 y 1990 el crecimiento promedio fue de un 2,9% anual, un dato algo discreto para un país que estaba rebotando desde el fondo del pozo. Pero si sacáis las crisis exógenas, que son las del 75 y la del 82, te queda un crecimiento promedio como del 9%. Hubo años de crecimiento muy alto, pero Pinochet tuvo dos colapsos. Uno en 1975 y otro el que le dio la estocada mortal, el de 1982. La crisis de 1982 no solo quebró bancos, sino que destrozó el mito de la eficiencia del régimen. Cuando el dictador entregó la banda presidencial en 1990, cerca del 40% de los chilenos vivía por debajo de la línea de pobreza. El verdadero despegue económico de Chile, el que redujo la pobreza al 8,6% en 2017, se forjó en los años 90 bajo los gobiernos de la Concertación, quienes tuvieron la inteligencia de mantener el libre mercado en cierta medida. No se puede negar... De hecho, la Concertación hizo más libre mercado que Pinochet. ¿Vale? Aquí dice, no, la Concertación mantuvo en cierta medida el libre mercado. Siempre está ese discurso como que mantuvieron un poquito el sistema o un poco harto el sistema. No. La Concertación, Pinochet ejecutó un capitalismo nacional. Y la Concertación lo llevó al turbo neoliberalismo. Fue la Concertación la que privatizó un montón de cosas que Pinochet no había privatizado, que hizo las autopistas concesionadas, que hizo todo lo que nosotros vemos como problemático hoy en día, el sistema de transporte, etcétera, que fue hecho desde lógicas turboneoliberales por la Concertación, no por Pinochet, ¿vale? Que esos gobiernos fueron deudores de muchas de las medidas económicas implementadas en la época de Pinochet. La métrica del horror y la pusilanimidad judicial. Aquí se acaba la frialdad de los números y entra la dignidad humana, que es innegociable. Afirmar que el éxito... Es innegociable respecto de Pinochet, pero parece que no es innegociable cuando Allende torturaba a diputados, cuando las tropas de Allende, las tropas de asalto de Allende violaban mujeres en masa sistemáticamente. Ahí no es innegociable. Solo es innegociable con Pinochet, pero no es innegociable con Allende. ¿Ah? Macroeconómico justifica la opresión política es la tesis de los tiranos.
El equilibrio en la balanza comercial carece de validez si se edifica sobre fosas comunes. El modelo económico de Pinochet necesitó, como condición sine qua non, el exterminio de cualquier oposición mediante el terrorismo de Estado. Hubo muchísima oposición en el gobierno de Pinochet, muchísima oposición, muchísima. En los kioscos se vendía el diario El Siglo del Partido Comunista, en la época de Pinochet. Te veía un kiosco en el centro y podías comprar el periódico de los comunistas. Pinochet no exterminó a la oposición. Ese es el mayor mito de la cuestión. Exterminar a la oposición para Pinochet habría significado asesinar entre 4 y 5 millones de personas. Y Pinochet se le acusa de haber asesinado alrededor de 2.500. Ahora va a soltar la cifra de los 3.200, pero la cifra de los 3.200 incluye 2.500 de parte de Pinochet y 700 por parte de los grupos armados extremistas de izquierda. Ahora, no exterminó toda la oposición Pinochet, ni de cerca, ni estuvo ni al 1%, ¿vale? Si nosotros nos fijamos, es menos del 0,1% de la oposición lo que Pinochet tomó detenido, desaparecido, mató, etc. Menos del 0,1% de la oposición. Los estadios de fútbol se convirtieron en campos de concentración. Centros de detención, los centros de detención, centros de detención, campos de concentración, centros de detención, eso duró una semana, 2 semanas, un campo de concentración es de larga estadía. Militares le destrozaron las manos a culatazos al cantautor Víctor Jara antes de acribillarlo con 40 balazos. Organismos como la DINA y la CNI no eran policías, eran escuadrones de la muerte. La represión cruzó fronteras a través del siniestro plan. Eran escuadrones de la muerte de los escuadrones de la muerte, de los que trataban de envenenar el agua potable, de los que habían violado sistemáticamente a mujeres, de los que habían matado a los opositores en el gobierno de Allende, de los que habían tratado de tomar las fábricas. Eran escuadrones de la muerte de los que asesinaban policías de forma aleatoria, de los que trataron de matar a Pinochet en 1985. Eran escuadrones de la muerte de los escuadrones de la muerte de la izquierda. Cóndor, coordinado por Manuel Contreras, que puso bombas en Washington para matar a Orlando Letelier y en Buenos Aires para asesinar al general Carlos Prats. Las comisiones oficiales documentaron más de 3.200 muertos y desaparecidos, y más de 3.200 muertos y desaparecidos, de los cuales más o menos 700 corresponden a policías de tránsito, policías que estaban ahí en el semáforo, viendo que nadie subiera mucho la velocidad en su vehículo y que eran asesinados de forma aleatoria por los grupos contrarios al gobierno. No, pero no contemos eso, no lo contemos, Academia Play. ¿Por qué lo vamos a contar? Se nos cae la dicotomía que planteamos al principio si empezamos a ponernos complejos con la situación. Más de 38.000 víctimas de prisión y tortura sistemática, incluyendo violencia sexual y vuelos de la muerte. Todo esto operó con la abdicación moral más vergonzosa de la historia republicana, la del poder judicial chileno. Sin tribunales independientes, la libertad no existe. La Corte Suprema rechazó miles de recursos de amparo, los habeas corpus. Los jueces aceptaban la excusa cínica del gobierno de que no sabían dónde estaban los detenidos y se negaban a investigar. Esta denegación de justicia... Aquí hay un error, pero esto tiene que ver con que este señor es español. En Chile los jueces no investigan, amigo. En España hay jueces que investigan. En Chile los jueces no investigan, amigo. No investigan los jueces en Chile. No es su tarea, no es su trabajo. ¿Vale? En España yo sé que los jueces investigan. En Chile no es así. Entonces los jueces no se negaban a investigar. Los jueces no tienen la facultad para investigar, amigo mío. Otorgó impunidad total a los verdugos. Para blindarse del todo, la dictadura se autootorgó la ley de amnistía en 1978. Otro error. Otro error. Grave. Escuchen cómo lo presenta.
dictadura se autootorgó la ley de amnistía en 1970. La dictadura se autootorgó la ley de amnistía en 1978. Falso. 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 Chile hizo un plebiscito donde más del 80% de los chilenos en 1978 determinaron rechazar la intromisión de las Naciones Unidas en los asuntos internos, uno, y dos, establecer una amnistía general para todos, una amnistía que era amnistía para los militares y era amnistía para los grupos subversivos. La amnistía de 1978 perdonaba todos los crímenes relacionados con el proceso político que va desde 1968 hasta 1978. Todos los asesinatos, la violencia, las tomas de fondos, las violaciones masivas, por lado y lado, por todos los lados, que estuvieran relacionadas con el conflicto político. Todas las torturas que hizo Allende y todas las torturas que hicieron los de la DINE y los de la CNI, todas las torturas que hicieron los grupos terroristas y todas las torturas que hicieron los aparatos del Estado. Era una amnistía general que aplicaba a todos los bandos en contienda, primero. Y segundo, que fue plebiscitada. Fue plebiscitada y sacó más de un 80% de los votos a favor de la amnistía en 1978. Entonces, escuchemos cómo lo presenta de nuevo para que lo contrasten con lo que yo les acabo de contar. Del todo, la dictadura se autootorgó la ley de amnistía en 1978. ¿Se fijan la diferencia, no? Un cerrojo que solo pudo ser roto décadas después por jueces valientes aplicando la tesis del secuestro permanente. No es una tesis, es una falsedad. No puede existir un secuestro permanente. No puede haber un tipo que está en la cárcel y que está secuestrando a alguien mientras está en la cárcel. Eso no es real. Es un absurdo lógico. Y lo que hicieron estos jueces fue prevaricar masivamente, porque mintieron para poder encarcelar a estas personas a las que no podían encarcelar, porque no tenían con qué encarcelarlo, ni siquiera tenían pruebas para encarcelarlo. Se estableció la tesis del secuestro permanente, que no tiene sentido. Yo tengo una persona detenida y le digo que está secuestrando activamente a otra persona. ¿Cómo va a estar secuestrando activamente a otra persona si yo lo tengo en custodia? La tesis del secuestro permanente no es valiente, es mentirosa y prevaricadora. El mito del dictador demócrata. Llegamos a la mentira revisionista más repetida, la idea de que Pinochet fue un dictador excepcional porque teniendo el poder absoluto organizó un plebiscito, perdió, lo acató y se fue pacíficamente a un cargo honorífico. Es una fábula insultante para la inteligencia política. Primero, el plebiscito de 1988 no fue un regalo magnánimo, fue una obligación legal incrustada en las disposiciones transitorias de la propia Constitución de 1980. O sea, en la Constitución que hizo Pinochet y que el pueblo votó en 1980. Aprobando, por cierto, tanto la Constitución como el mandato de los siguientes 8 años de Pinochet, con más de un 60% de los votos. Diseñada por la dictadura para perpetuarse. Pinochet se sometió a las urnas convencido de que la maquinaria de propaganda estatal y el miedo le darían una victoria aplastante que lo legitimaría hasta 1997. Era imposible tener esa certeza. Era totalmente imposible. Esta es una especulación totalmente subjetiva de esta persona, porque era imposible tener esa certeza. Nadie podía tener esa certeza. Pero no fue así. Segundo, la noche del 5 de octubre de 1988, cuando el no ganó con el 56% de los votos, con una participación del 97%, Pinochet no acató con deportividad. Retrasó los resultados, congeló la información oficial e intentó desconocer el escrutinio. Retrasar los resultados y congelar la información oficial, eso es cierto. Eso es un hecho. Lo de intentar desconocer el escrutinio es una declaración que hace hace Matei, el papá de la Matei, después de los hechos, mucho después de los hechos, sobre seguro, y es un rumor. Es algo que simplemente él cuenta
como testimonio personal y de la que no hay más evidencia más que el testimonio del señor Matei. Si la transición no se bañó en sangre esa madrugada, fue porque el comandante en jefe de la Fuerza Aérea, Fernando Matei, reconoció públicamente la derrota a las afueras de La Moneda, fracturando a la Junta Militar. Además, las presiones internacionales, especialmente de Washington, le cortaron el oxígeno. Washington que financió la campaña del no, la campaña contra Pinochet. La financió con muchos millones de dólares. Y ojo, no fue el único dictador en hacer esto. Los militares uruguayos hicieron exactamente el mismo ridículo en 1980, armando un plebiscito que perdieron y teniendo que negociar su salida. Tercero, llamar cargo honorífico a su posición posterior a No conozco a nadie que lo haya llamado cargo honorífico. 1990 es no entender lo que es tener una pistola en la sien de una democracia. Al entregar el gobierno a Patricio Aylwin, Pinochet se atrincheró como comandante. Tiene serios problemas para pronunciar los apellidos, weón. Dice Sujovic en vez de Sukovic. Dice Aylwin en vez de Elwin. Bueno, En jefe del ejército hasta 1998. Desde allí ejerció un poder de veto brutal. En 1990 ejecutó el ejército de enlace y en 1993 el temible boinazo, sacando comandos de élite con uniformes de guerra al centro de Santiago. ¿Por qué lo hizo? No por la defensa nacional, sino para amedrentar al gobierno civil que investigaba los oscuros negocios de su familia, los pinocheques y los crímenes de derechos humanos. Era un caudillo insubordinado usando el ejército como guardia pretoriana personal. Luego se nombró senador vitalicio para cubrirse no se nombró senador vitalicio, estaba en la Constitución. Estaba en la Constitución que todo aquel que había sido presidente por una cierta cantidad de años era senador vitalicio. Lo sacó después Lago, el 2006, pero la senaturía vitalicia estaba en la Constitución. Si el plebiscito era obligado por ley porque estaba en la Constitución, según tú no era una cosa que se le ocurrió a Pinochet, entonces según tú tampoco podría ser su senatoría vitalicia una cosa que se le ocurrió, sino algo que estaba establecido por la Constitución. Inmunidad. Su invulnerabilidad no se la quitó la impecable transición chilena, se la arrebató la justicia internacional cuando fue arrestado en una clínica de Londres en 1998 por el juez español Baltasar Garzón. Un corrupto de mierda que perdió su caso de juez, su cargo de juez porque es un corrupto de mierda. Hoy ex juez, ya que fue expulsado de la carrera judicial por prevaricar. Garzón es alguien muy ligado por ser un corrupto de mierda al chavismo y al Grupo de Puebla. ¿Y qué pasó con Pinochet? Tras aquel arresto londinense, Pinochet regresó a Chile alegando demencia senil, esquivando la prisión. Aunque fue procesado y puesto bajo estricto arresto domiciliario por violaciones de derechos humanos y enriquecimiento ilícito en el caso Rix, jamás enfrentó ninguna condena. Finalmente, falleció, impune, de un infarto, el 10 de diciembre de 2006. Ese día caminamos por la calle gritando y no pidió perdón y no lo condenaron y no pidió perdón y no lo condenaron. Miles llenan las calles de gente gritando y no pidió perdón y no lo condenaron. Porque en Chile se ama Pinochet y el que no ama Pinochet no es chileno. Bueno, pues esta es la historia de Allende y Pinochet. Así que aquí... Esa es la historia a medias de Allende y a medias de Pinochet. Tienes la radiografía completa, sin anestesia. La destrucción de una nación por parte de un utopismo económico que ignoró las matemáticas más básicas, seguida por la estabilización a sangre y fuego bajo una tiranía militar que dejó una herida de derechos humanos imposible de borrar. Temo que este vídeo no guste a los que siempre tienen la necesidad de militar en bandos. Lo siento, pero... O sea, a los seres humanos cuerdos, porque los que no toman bandos, ¿qué son? Idealistas kantianos que viven en la luna, viven en su cabeza y no en la realidad. Ninguna métrica de crecimiento justifica la tortura.
Eso va por los Pero fans. nadie ha dicho que una métrica de crecimiento justifique la tortura. Lo que justifica la tortura es que el torturado era una persona que participaba de una organización criminal que buscaba exterminar a los chilenos mediante el envenenamiento del agua potable, que asesinaba a carabineros de forma aleatoria, etcétera, y que por lo tanto había que extraer necesariamente la información para impedir que hechos como estos siguieran ocurriendo. La tortura no tiene nada que ver con la estabilidad económica. La tortura tiene todo que ver con la eliminación de los grupos subversivos que estaban intentando la destrucción de este país. Y que, por cierto, esa tortura, con esas intenciones y bajo esa justificación, continuó ocurriendo durante el gobierno de Elwin y Frey. De Pinochet. Y ningún objetivo social justifica la aniquilación de la prosperidad de un país. Eso va por los fans de Allende. La historia, cuando se lee completa... De Allende no nombra las violaciones, no nombra la tortura, los asesinatos, eso no existe para él. Y dejando atrás las pasiones, no entiende de banderías. A ver, para ponerle el broche a... Ya, yo no voy a seguir porque aquí empieza a hablar de los exiliados y no sé qué, y la weá, ¿para qué? Ya vimos el tema central y ya lo respondimos. Hicimos nuestro análisis de este video. Este video es injusto tanto con Allende como con Pinochet. Es injusto con Allende porque pareciera como que antes de Allende Chile estaba perfecto y de pronto vino Allende, trató de hacer el socialismo y el país se fue a la mierda. No, el país venía en un desorden y en una reestructuración caótica desde los años 30. Y es injusto con Pinochet. Y es injusto con todo. En el fondo es un video injusto porque las cosas se cuentan completas y no a medias, amigo mío. ¿Ya? Y con eso terminamos el análisis de este video. Voy a hablar un poquito con el chat. Y después vamos a ver el otro video que es el de Lord Gerard, que quiero que veamos. Academia Play es mentiroso desde aquí. Hoy estuve reflexionando sobre lo mismo que estás hablando, exactamente lo mismo, gracias. Huevean por las torturas y después defienden a capa y espada la Revolución Gloriosa y la Revolución Francesa, la mal llamada gloriosa, ¿no es cierto? La Revolución de 1688. ¿Mm? El torturado tiene info, claro, si de eso se trata, pues, si no fuera por eso, no lo torturáis, pues. ¿Vale? El Gil de Academia Play quiere hacer creer que Pinochet sacó los tanques a la calle y el otro día era senador. Nada que ver, po. Existen formas no traumáticas de industrializar un país que no provoque eliminar el alma de un país, depende de qué país estamos hablando. Imagínate tratar de industrializar Mongolia. Tendrían que volverse sedentarios, tendrían que dejar de tener sus carpas y de vivir en, su, en sus caballos. Seguirán siendo Mongolia los mongoles si es que ya no viven en sus caballos en la estepa y viven en casas en la ciudad yendo a trabajar a la fábrica? Es una buena pregunta. Hay pueblos que son esencialmente no industriales, que su esencia como pueblo es incompatible con la industria. Por eso Chile está muriendo. Porque la esencia chilena no es compatible con la urbanidad y no es compatible con la industria. La esencia chilena es solo compatible con el campo y la mina. La gente cree que la tortura es por causar sufrimiento, claro. Aquí pone, muy buena esta, teniendo presente que, uno, la gravísima crisis social y moral que atraviesa el país; dos, la incapacidad del gobierno para controlar el caos; tres, el constante incremento de grupos paramilitares. Muy bien, ese es el bando de la Junta. ¿Ah? Lo mismo hizo con Fujimori esa Academia Play. No, una mierda. Fujimori debería tener una estatua en Perú. Y la que hizo de salvar a los embajadores, perdóname.
sacarse el sombrero. Nada más que hacer. Fujimori, un genio. ¿Ah? ¿Por qué Fujimori debe tener estatua? Porque Fujimori se enfrentó a Sendero Luminoso, derrotó a Sendero Luminoso, sacó a Perú de la crisis de hiperinflación en la que le había puesto Alan García en su primer gobierno en los años 80. Los peruanos le deben a Fujimori mucho, 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 mucho. Hay muchos que creen que si el país no se industrializa está condenado a ser pobre. Bueno, hay hartas demostraciones de lo contrario. Nueva Zelanda, Noruega. Claro, esos países tienen industria, pero no son países que se dediquen a la industria, son países que se dedican principalmente a la exportación de materias primas, de bienes agrícolas, y son países ricos. Y tú puse solamente dos ejemplos. Australia es un país principalmente minero y agrícola, igual que Chile. Sudáfrica era, porque ahora es un desastre, un país principalmente minero y agrícola. Y no era un país pobre, se volvió pobre ahora con la tontera esta de los comunistas negros que matan a los campesinos blancos. Pero los países no necesitan obligadamente ser industriales para ser ricos, porque hay ejemplos de lo contrario. Y tampoco los países necesitan ser ricos, güey. Los países necesitan ser ellos mismos. Eso también es importante. Esta obsesión con que el país sea rico no es necesario. El país necesita ser sí mismo. ¿Mm? El país necesita ser sí mismo. Estados Unidos tiene mucho de su PIB de la extracción de petróleo, que es básicamente minería, y de minería y de cosas por el estilo, y de la producción de carne y de trigo. Estados Unidos tiene mucho de su PIB de eso, y Estados Unidos es la mayor potencia económica del mundo, y sí, también tiene industria, pero la industria estadounidense ha venido a menos bastante, mientras el campo ha permanecido fuerte y sigue siendo la economía más poderosa del mundo. EU tiene la industria financiera, es verdad que Estados Unidos tiene la industria financiera, es cierto, pero Chile también tiene la mejor industria financiera de Sudamérica. Está muy, muy cerca de ser la mejor del Pacífico.